Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿Cómo están? Assalamu alaikum. Quisiera saber si se escucha bien. Bueno, espero que se escuche bien. Assalamu alaikum nuevamente. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy tenemos una clase muy importante. Hoy vamos a hablar sobre uno de los mejores meses que hay en el año y de una de las mejores obras que se puede hacer al año. Quisiera saber si alguien tiene problema de audio, que me avise por los comentarios, por favor. Si no, entonces empezamos. Pero antes de empezar, les quiero contar una historia pequeña. La he contado antes, pero la historia es bonita y tiene un mensaje cierto. Cuando Abu Bakr, que Allah se complazca de él, era el califa de los musulmanes, él tenía una costumbre de ir a la casa de una mujer que era muy anciana y era ciega, y le llevaba un plato con dátiles. Y eso lo hacía siempre, le daba un plato con dátiles. Después que Abu Bakr muere, que Allah esté complacido con él, viene al califato Omar ibn al-Khattab. Él es el que toma el califato. Entonces él dice: voy a continuar haciendo lo que hacía Abu Bakr con esa mujer ciega y anciana. Escucha bajito. A ver, voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces Omar dice: voy a seguir haciendo lo que hacía Abu Bakr con esa mujer anciana y ciega, que era llevarle un plato de dátiles todos los días. Pero Omar dice: no le voy a decir que Abu Bakr murió para que no se ponga triste. Entonces, el primer día que Omar va con el plato de dátiles, se lo entrega, se lo pone a la mujer cerca y se va. La mujer toma un dátil, lo muerde, y antes de que Omar saliera, ella le dice: murió Abu Bakr, ¿verdad? Omar se sorprende, se voltea y le dice: ¿cómo supiste que murió? Si yo no dije nada, si tú eres ciega y te traje los dátiles como él te los traía, ¿cómo te diste cuenta que murió Abu Bakr? Y ella le responde: es que Abu Bakr le quitaba el hueso a los dátiles, le quitaba la semilla. Entonces vean como un detalle tan simple como quitarle el hueso a un dátil o la semilla a un dátil, influyó tanto en la mujer, que eso es lo que hizo que ella se diera cuenta de que Abu Bakr había muerto. O sea, una obra pequeña, un detalle pequeño que alguien hacía por ella de forma sincera, fue suficiente para que eso quedara en su corazón. Entonces, esto es una enseñanza para nosotros de que como musulmanes tenemos que tratar de tener detalles sinceros, así sean pequeños, pero sinceros para nuestros hermanos. Recuerden que quien le da alegría a un musulmán en esta vida, Allah lo va a alegrar en la otra vida. Y quien cubre las necesidades de su hermano en esta vida, Allah va a estar cubriendo las de él en esta vida y lo va a ayudar en la otra vida. Entonces esta era una historia pequeña que quería comentarles de algo que pasó entre los sahabas. Antes de entrar al tema también les quería comentar que
a ver si hacemos una serie de clases semanales los jueves a esta hora, pero que las personas que estén acá, los hermanos que estén asistiendo a esta clase, sea quienes escuchen o quienes decidan el tema. Me dicen quiero una clase de este tema, inshallah se las preparo y la hacemos el jueves que viene, ¿les parece? Todos los jueves a las 8 de la noche, inshallah. A menos que pase algo que impida la clase, como que se vaya la luz, que es bastante común, pero bueno, se toman medidas. El tema de hoy es el tema de Ashura. Nosotros estamos en el mes de Muharram. Muharram es el mes número 1 del calendario lunar. El calendario lunar tiene 12 meses, igual que el calendario solar, pero tiene menos días. El mes lunar tiene 29 o 30 días, mientras que el calendario solar tiene 30 o 31 y algunos meses, y un mes 28 y a veces 29 en los años bisietos. En el calendario lunar no, siempre va a tener 29 o 30 días. Por eso el año dura un poco menos y por eso es que Ramadán empieza cada año unos 10 días antes. Los 12 meses del calendario lunar son Muharram, Safar, que es el segundo, Rabi al-Awwal, que es el tercero, Rabi al-Thani, que es el cuarto, Yumada al-Ula, que es el quinto, Yumada al-Thania, que es el sexto, Rajab, que es el séptimo, Sha'ban, el octavo, Ramadán, el noveno, Sha'ban, Shawwal, el décimo, Dulqa'da es el 11, Dulhijja es el 12 y volvemos otra vez con Muharram. De esos 12 meses hay 4 meses que son sagrados. ¿Qué significa que sean sagrados? Que hay una serie de prohibiciones en esos meses, entre ellos el combate, la lucha. Normalmente eso era algo que incluso se aplicaba en la época preislámica. Los árabes antes del Islam, cuando llegaban los meses sagrados, ellos hacían treguas y respetaban lo sagrado de estos meses. Esto no es algo islámico, sino que es algo que está desde el origen de los tiempos. También se prohíbe cazar animales, hay ciertas cosas que se prohíben, y las obras buenas tienen una recompensa mayor y las obras malas tienen un castigo o un pecado mayor. De esos 12 meses, 4 son sagrados, 3 son seguidos y 1 está separado. Los 3 que son seguidos son Dulqa'da, Dulhijja y Muharram, el 11, el 12 y el 1. Ahorita estamos entrando al tercer mes sagrado. Y el cuarto mes que es sagrado es el mes de Rajab, que es el mes número 7. Mucha gente confunde Ramadán con un mes sagrado, pero no. Ramadán no es un mes sagrado, sino que es Rajab, Dulqa'da, Dulhijja y Muharram. Otra cosa de los que vamos a ir hablando hoy es que si se fijan, durante el año hay muchas ocasiones donde se presentan días especiales, que una obra o la obra que se haga durante ese día tiene una recompensa muy grande. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, Ramadán. El profeta, que la pasa con él, dijo: Mansama Ramadán imanan o istisaban gufira lahu mataqaddam min dambi. Quien ayuna Ramadán con fe y esperanza se le perdonan todos los pecados, o sea, los pecados que ya ha hecho. También está los que van al Hajj en el mes 12. El que va al Hajj, la recompensa del Hajj es que vuelva como el día en que nació del vientre de su madre, o sea, sin pecados. Está los que no van al Hajj, tienen el día de Arafa, que el día de Arafa, el quien lo ayuna, se le perdona los pecados del año anterior y del año siguiente. Luego viene este mes, que es el mes de Muharram, que tiene el día de Ashura, que quien ayuna ese día se le perdona los pecados del año anterior. Y hay otras obras que si las personas las hace, sus pecados se les son perdonados. Hay obras que se pueden hacer incluso diariamente que hacen que todos tus pecados sean perdonados. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué hay tantas obras que tienen una recompensa como el perdón de los pecados, cosas así? ¿Acaso esto no hace que las personas se confíen como tal? O sea, yo ayuné en Arafat, se me perdonan los pecados del año pasado y del año que viene. Entonces como que tengo una carta libre para hacer pecados, para hacer cosas malas y cosas así. O puedo hacer pecados y el año que viene ayuno el día de Ashura y se me perdonan los pecados.
parte es eso, o sea, es la misericordia que Alá tiene con sus siervos, que quiere que ellos busquen el perdón de forma continua, de forma permanente, que busquen el arrepentimiento. Entonces Alá te pone días con obras especiales para que tú busques el arrepentimiento y para que Él te perdone los pecados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Alá ama más de las personas es, como lo dijimos en la clase pasada, o una de las cosas que Alá más ama es el perdón de los pecados. A Alá le gusta perdonar a las personas. A Alá le gusta que las personas se vuelvan a Él. Incluso Alá ama a una persona que hace un pecado y se arrepiente. Entonces, como es algo que es tan amado por Alá, Él nos pone muchas oportunidades para que durante esos días especiales, nos volvamos a Él y pidamos perdón por nuestros pecados para Él perdonarnos. Entonces, esto no es más que misericordia de Alá. Y si se ven, esto no se encuentra en ninguna otra religión. Esto es algo que es exclusivo del Islam. Una misericordia tan grande, una misericordia tan constante de que hiciste un pecado, arrepiéntete y Alá te lo perdona. Pasaste un año de fe débil, hiciste muchas cosas malas, llega el día de Ashura, ayuna ese día buscando la complacencia de Allah, buscando el perdón de Allah, y Allah te va a perdonar ese año entero. Llega el día de Arafa, lo ayunas también y Allah te va a perdonar los pecados del año siguiente. Llega Ramadán y hay una continua oportunidad para alcanzar el perdón de los pecados. Y eso no es porque lo merezcamos, no es porque seamos buenas personas como tal o buenos creyentes, sino que es únicamente la misericordia de Allah. Es una bendición de Allah. Entonces es algo que tenemos que aprovechar. Este año, inshallah, lo ayunaremos. El año que viene tal vez ya seamos de los que no lo puedan ayunar porque nos llega nuestra hora o porque simplemente pasa algo que nos impida ayunarlo. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlo, es porque Allah te lo está permitiendo, así que aprovechalo. Entonces, ¿qué se celebra o qué se conmemora el día de Ashura? Es el día 10 de Muharram. Ese fue un día muy especial en la tierra, uno de los días más importantes de la tierra, donde la falsedad quedó destruida, desvanecida, donde la soberbia quedó bajo el agua, donde la misericordia de Allah quedó por encima se evidenció en la tierra, y el poder de Allah también. Primero que nada les quisiera preguntar, a ver si alguien sabe o vamos a conversar, cómo fue que los judíos llegaron a Egipto y por qué fueron esclavizados. O sea, ¿de dónde comienza esa historia? ¿Dónde comienza el tema de la esclavitud? ¿Por qué Faraón los esclaviza? ¿Qué hicieron ellos de malo para eso? Los historiadores dicen que cuando ocurrió la historia de Yusuf, de José, que la pasa con él, la gente, el pueblo de Israel, recuerden que Israel era uno de los nombres del profeta Jacob, y la tribu de Israel, o las 12 tribus de Israel, fueron los pueblos de los 12 hijos de Jacob, entre ellos Yusuf. Pasa la historia que pasa con Yusuf, donde la gente, lo de sus hermanos, la división, después el encuentro, el perdón. Una historia muy bonita. La gente de Egipto quedó con una impresión muy bonita de Yusuf, de sus hermanos, del pueblo de Israel, y le dieron una posición muy alta, le dieron una posición bastante grande ante las personas. Ay, ya que tengo un problema con el teléfono. Entonces le dieron una posición bastante alta. O sea, le tomaron un aprecio muy grande a José y su hermano. Uy, que no encuentro dónde poner el teléfono. Ahora sí. Entonces, ellos al quedar en una posición tan alta, la gente de Egipto los empezó a honrar, los empezó a tratar bien, les empezó incluso hasta servir en el buen sentido. Pero después de José y sus hermanos, cuando ellos mueren y vienen nuevas generaciones,
Esas nuevas generaciones eran algo soberbias, eran algo creídas, eran algo, digamos, humillaban mucho a la gente de Egipto. Empezaron a mirarlos por debajo, empezaron a tratarlos mal, se sentían con un derecho divino sobre ellos. Recuerden que esa ha sido siempre parte de su creencia, de que ellos son el pueblo elegido de Dios y todas esas cosas que ellos dicen. Entonces, la gente de Egipto empieza a sentir un resentimiento contra ellos. O sea, ellos están en nuestra tierra, ellos están en nuestro país, en nuestro pueblo. Nos están tratando así de mal, nos están humillando, hasta que ocurre lo que ocurre, una rebelión. Sale un faraón de los que había, se enoja con ellos, los esclaviza y comienza el tema de la esclavitud. Ellos comienzan a sufrir la esclavitud. Alguien le dice a Faraón que entre los hijos de Israel va a nacer un hombre que le va a quitar su reino, pero esa ya es otra historia, cuando él manda a matar a los niños y cosas así. Pero en sí, Faraón era un hombre muy malo, era un hombre muy cruel, que aparte de esclavizar al pueblo de Israel y aparte de matar niños y aparte de sembrar la corrupción, hizo un pecado muy grande que ni siquiera el Shaitán hacía, o que ni siquiera el Shaitán hizo. ¿Qué fue ese pecado? Vamos a ver si alguien de los que está en los comentarios lo adivina. ¿Cuál fue ese pecado que Faraón hizo que ni siquiera el Shaitán lo llegó a hacer? O sea, un pecado tan grave como ese. Voy a esperar unos minutos a ver y después, si nadie lo dice, lo digo yo y luego y continuamos mientras tanto. Luego de eso, Dios le manda a Moisés, a Faraón, la pasea con él y le da las pruebas, lo invita a que crea en Dios, lo invita a arrepentirse, le dice háblale con palabras suaves, él es alguien de autoridad, dale su posición, o sea, muéstrale respeto, pero la soberbia le impidió a Faraón obedecer. Entonces Moisés toma a su pueblo y por orden de Alá se lo lleva lejos. Ellos salen huyendo, se llevan unas joyas, unos tesoros de Faraón, y cuando llegan al mar Rojo, se ven perdidos. Tienen el mar al frente, tienen el ejército de Faraón y Faraón atrás. ¿Qué hacemos? Empiezan a recriminarle a Moisés: nos perdiste, nos van a matar. Estaban aterrados y Alá le muestra su poder y le dice a Musa: golpea el mar con tu vara, y el mar Rojo se abre en dos. Correcto, la hermana Rosami dijo la respuesta correcta. ¿Cuál fue el pecado que hizo Faraón que ni siquiera el Shaitán lo hizo? Es proclamarse Dios, decir Ana Rabbukum al-Ala, yo soy su Señor, yo soy su Señor Altísimo. Entonces ni siquiera el Shaitán llegó a hacer algo así tan malo como eso, pero Faraón sí lo hizo. ¿Saben la maldad de la humanidad, del ser humano en general, que hasta supera a la maldad o a la soberbia del mismo Shaitán? O sea, el Shaitán nunca dijo yo soy su Dios, nunca le dijo a las personas yo soy Dios, pero Faraón sí lo dijo. Él dijo Ana Rabbukum al-Ala, yo soy su Señor. Entonces, pero aún así tuvo la oportunidad. La misericordia de Allah es más grande que la soberbia de las personas. Se abre el mar Rojo en dos y pasa Musa con su pueblo. Van corriendo, van huyendo de Faraón. Detrás de ellos venía Faraón con su ejército, con su lugarteniente que era Hamán, se llama así, aparece en el Corán. Fue corriendo Moisés, sale, cruza el mar, y cuando Faraón todavía seguía entre las dos paredes del mar, Alá decreta su muerte, decreta su destrucción, tanto la de Faraón como su ejército, y las dos montañas de agua se cierran sobre Faraón y sus ejércitos. Cuando las montañas de agua se le venían encima, Faraón reacciona y dice: creo en el Señor de Musa y Harún, creo en el Señor de Moisés y Aarón, ahora sí creo en Dios. Pero lamentablemente fue demasiado tarde y ya no había salvación para él. Cuando una persona tiene ya la muerte encima, el cascabel de la muerte le suena,
ya no hay arrepentimiento que valga. Hubiera hecho eso unos minutos antes, unos momentos antes, y se hubiera salvado y hubiera muerto como creyente, pero lamentablemente lo hizo muy tarde. Por eso es que no hay que retrasar el arrepentimiento, porque no sabemos cuándo se nos va a decir ya no hay oportunidad para arrepentirse. La hermana Stephanie dice: yo vengo del cristianismo y ellos nos decían que Faraón era duro y malvado por propósito de Dios y porque Dios endureció su corazón. Faraón era, nosotros creemos en el libre albedrío, y Faraón fue malo porque él quiso hacerlo. Alá le dio todas las oportunidades y él no quiso hacerlo, él no quiso cambiar, él no quiso aceptarlo. Fueron muchas oportunidades que Alá le dio, pero él no quiso hacerlo. O sea, no es que Alá lo endureció, sino que Moisés y su pueblo es salvado. Ese día especial es un gran día para la humanidad. El poder de Alá se evidenció, la misericordia de Alá se evidenció y el castigo de Alá se evidenció, todo al mismo momento. Los profetas posteriores comenzaron a hacer una obra para agradecer a Alá para agradecer a Alá lo que había pasado. Incluso en la época preislámica, el profeta lo ayunaba, la gente de Quraysh ayunaba ese día antes de que comenzara la revelación. Aleikum salam. Todos ayunaban antes de ese día. Como nosotros los musulmanes comenzamos, el profeta, que la pasa con él, dijo: nosotros somos más cercanos a Moisés que ustedes, así que ordenó que el día de Ashura fuera ayunado. ¿Por qué somos más cercanos nosotros a Moisés si nosotros no somos judíos y los judíos son el pueblo de Moisés? El profeta dijo: nosotros somos más cercanos a él, tenemos más derecho a Moisés. ¿Cuál es la razón por la que el profeta, que la pasa con él, dijo eso? Que somos más cercanos a Moisés. Y sí, realmente lo somos, pero ¿por qué? Esa pregunta se las dejo, a ver quién sabe la respuesta. Entonces, ese profeta ordenó ayunarlo, incluso ayunar el día de Ashura era obligatorio en un inicio. Para todos los musulmanes era una obligación, no era algo voluntario. Después, cuando se revela la obligación de ayunar en Ramadán, el día de Ashura, la obligación de ayunar el día de Ashura fue abrogada y se estableció la obligación de ayunar en Ramadán. Y ya el día de Ashura era voluntario, ya no era obligatorio. Entonces, el profeta, que la pasa con él, dijo: si yo viviera para el año que viene, ayunaría también el día 9 para diferenciarnos de los judíos. Es algo muy importante esto. Uno de los, valores islámicos más importantes es diferenciarnos de las otras religiones en los temas de adoración, no en los temas mundanales. Por ejemplo, yo no voy a decir: yo no voy a usar reloj porque los cristianos usan reloj y los judíos usan reloj. No, yo no voy a usar zapatos porque ellos lo usan. No. Pero sí es necesario diferenciarnos de ellos en temas de adoración y también superarlos o ser mejores que ellos ante Allah. Entonces, el día de Ashura es el día número 10 del mes de Muharram. ¿Qué es lo recomendable? Se puede hacer de 3 maneras. Ayunar el día de Ashura solitos, ayunar el día 10 nada más, es permitido. O ayunar el día 9 y 10, o el 10 y el 11. O sea, puedes ayunar el día 9 de Muharram como el 10, o puedes ayunar el 10 y el 11, que esto es bueno. Pero la mejor forma de hacerlo es ayunar el día 9, 10 y 11. O sea, ayunar un día antes y un día después. Pero es estrictamente voluntario, no es obligatorio. Si ayunas solamente el día 10, es más que suficiente. Si ayunas el 9 y el 10, o el 10 y el 11, es bueno. Pero si lo quieres hacer de la mejor manera, de la forma más completa posible, ayuna el número 9, el número 10 y el número 11. Este año va a ser el 18 de agosto. O sea, puedes ayunar el 17 y el 18, o solamente el 18, o el 18 y el 19, o el 17, 18 y 19. Como tú quieras hacerlo, lo puedes hacer. O incluso si no quieres ayunar,
no se considera un pecado, pero es una oportunidad que estarías perdiendo. Pero si la haces, tienes recompensa. Si no la haces, no tienes una falta por no haberlo hecho. Entonces, esto es sobre el día de Ashura. El que lo ayuna, se le perdonan los pecados del año anterior. Vean, un solo día de ayuno, unas solas horas de ayuno para los pecados de un año entero. ¿Cuántos pecados puede tener una persona durante el día? No se sabe. Ahora, multiplíquenlo por el año entero. O sea, una persona, digamos, buena, o una persona va a tener siempre pecados. Así sea la mejor persona, pero como dijo el profeta, todos los hijos de Adán son pecadores, y el mejor de los pecadores es el que se arrepiente. Entonces, cuenten los pecados que puede tener una persona, multiplíquenlos por un año entero, van a ser muchos pecados, muchos pecados. Y con solamente ayunar un día, ni siquiera un día, sino unas horas, desde el amanecer hasta la puesta del sol, vale la pena el esfuerzo, vale la pena aprovechar la oportunidad, y tal vez esa sea la obra que te ingrese al paraíso. ¿Okay? El último tema que tocamos de esta charla, de este tema, es algo que nos diferencia, o que un grupo de musulmanes, los shias o chiitas como se conocen, ellos tienen una versión diferente de este día. En el año 50 aproximadamente, después de la migración, un mismo día de Ashura mejor dicho, fue asesinado el Hussein, y el hijo de Ali bin Abi Talib, el hijo de Fátima, la hija del profeta. O sea, fue asesinado al Hussein, el nieto del profeta, injustamente. Es algo que nosotros, los musulmanes sunitas, que somos la gran mayoría de los musulmanes en el mundo, reconocemos. Fue un asesinato, él fue martirizado, lamentablemente por mismos musulmanes. Y esta secta islámica, los chiitas, ellos no ayunan ese día, sino que ellos se lamentan. Ese día es un día de tristeza, es un día de dolor. Muchos, no todos, pero muchos de ellos, o no, ni siquiera son la mayoría, pero un grupo de ellos incluso se empiezan a autoflagelar, se empiezan a autogolpear, lamentándose por la muerte del Hussein. Son cosas completamente ajenas a la religión. Aunque el Hussein era un hombre bueno, va a ser uno de los líderes de los jóvenes del paraíso, nosotros como musulmanes, como creyentes en Allah, no dejamos de hacer una obra por Allah por la muerte de alguien. Y así como el Hussein fue asesinado, antes de él fueron otras personas asesinadas que eran mejores que él. Hubieron profetas que fueron asesinados. El mismo padre del Hussein, Ali bin Abi Talib, fue asesinado. Y no hay lamento. O sea, el Islam es una religión moderada, el Islam es una religión que prohíbe el extremismo, y la adoración a Allah es una cosa, y el luto o el lamento por la muerte de alguien bueno es otra. No lo llevamos a ningún extremo, ni exageramos, ni tampoco somos dejados. Hacemos dua, súplicas por el Hussein, pero no hacemos ningún tipo de obras que vaya en contra de los principios islámicos. No nos autoflagelamos, no maldecimos, no insultamos, sino que le pedimos a Allah la misericordia para él y para todos los que fueron asesinados antes y después de él. Muchos fueron asesinados antes de él y eran personas buenas y justas, mejores que él, y no dejamos de hacer ninguna obra buena o ninguna adoración que nos haya enseñado el profeta, que la pasa con él, por la muerte de alguien, ni siquiera por la del mismo profeta, si es que él hubiera sido el caso. Entonces, con esto terminamos la clase. Si alguien tiene alguna... Ay, se me cae el teléfono. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, la puede hacer. Alguna duda que tengan, pueden hacerla. ¿Qué? Voy a esperar unos minutos y hago la pregunta de qué les gustaría que fuera la clase del jueves que viene. El que responda primero es el tema que se hace, inshallah. Dejé una pregunta en el aire que nadie respondió, pero vamos a ver si se acuerdan. Bueno, se las repito. ¿Por qué el profeta... repito la pregunta. ¿Por qué el profeta, que la pasé con él, dijo que nosotros los musulmanes somos más cercanos a Moisés que el mismo Moisés? Si alguien tiene la respuesta, alhamdulillah. Si no,
dejo que la investiguen y espero que me digan qué temas les gustaría tratar la semana que viene, inshallah. El primero que responda se va a ser el tema que se va a tratar. Voy a esperar un minuto, si no, entonces yo mismo escojo el tema y después les digo. Quedan 30 segundos del minuto. ¿Se puede hablar sobre la música en el Islam? Inshallah, vamos a tocar el tema de la música. Va a ser un tema algo controversial, pero inshallah, pues vamos a hablar la semana que viene sobre la música en el Islam. Inshallah, hermano. Bueno, queridos hermanos, estimadas hermanas, gracias nuevamente por estar acá. Espero que les haya servido la información que les haya dado. Cualquier buena palabra, cualquier acierto que se haya dicho viene únicamente de Allah y solamente a Él se le agradece. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Recuerden, hagan un esfuerzo